¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Más Allá de la Noticia. Un abrazo a Henry Agüero en nuestra producción audiovisual. Un saludo a todo el equipo de Radio Miraflores, la auténtica 86 años con la radiodifusión en el Perú. Tenemos un panel de lujo. En instantes vamos a analizar el tema de la vacancia presidencial o el cierre del Congreso. Pero nuestros analistas van a ver también qué posibilidad hay. Hay una tercera vía frente a esta situación tan difícil que vivimos, donde ya hay quema de minas, de instalaciones, hay disparos dentro de una comisaría, un suboficial contra un oficial, peleas por todos lados, divisionismo, un Congreso también que no tiene brújula, es decir, una realidad muy difícil. Y desde aquí vamos a dar algunos planteamientos y aportes que ayuden pues a la solución de conflictos, a superar los problemas, a ir más adelante con nuestro país y que nuestra juventud tenga trabajo, que nuestros emprendedores no cierren sus negocios y que haya un desarrollo en nuestra nación. Vamos entonces a recibir y dar la bienvenida a nuestro panel. Carlos, muy buenas noches. Humberto y Juniors, bienvenidos. Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros, Carlos. ¿Qué tal? Así es, está Carlos Torres Martínez, que es CEO de Nacional TV Perú. Él desde la plataforma de Nacional TV Perú también haciendo, digamos, la labor periodística, informativa, analítica. Estamos con Humberto Vázquez Rafael, colega periodista de Chiclayo, un periodista de fuste y de larga trayectoria que nos acompaña, y Juniors Lozano, que es sociólogo y además politólogo. Muy bien, entonces estamos listos al frente de la pregunta, vacancia o cierre del Congreso. ¿Qué nos dice Humberto Vázquez Rafael? Efectivamente, estimado Rafael, estimados panelistas, estamos en un momento muy difícil para la historia de nuestro país. Nosotros en algún programa de Nacional Televisión anunciamos de que estas elecciones no daban definitivamente la claridad, mucho menos la responsabilidad de las autoridades electorales que habían llevado este proceso y que venía manchado definitivamente de un fraude electoral. Como todo se comienza mal, todo termina mal, y es lo que estamos viviendo, ¿no? Un Congreso que no tiene y que no asume la responsabilidad política histórica de no dejar que nuestro país vaya por la senda definitivamente del despeñadero que estamos viviendo en este momento, conflictos, enfrentamientos, un país totalmente polarizado, dividido. Creo que es una gran responsabilidad de nosotros analizar este tema y proponer, analizar por qué hemos llegado hasta aquí, o sea, qué es lo que faltó, el liderazgo que definitivamente todo país necesita en nuestras autoridades, especialmente en el Ejecutivo. Pero el Congreso tiene una función, no debió esperar que llegue a este momento la situación crítica, política, económica, social que atraviesa nuestro país. Correcto, Humberto, muchas gracias por ese primer planteamiento que tú señalas. Vamos con Carlos Torres Martínez. ¿Vacancia o cierre del Congreso? ¿Cuál es la primera perspectiva que nos brinda en Más Allá de la Noticia? Muy buenas noches con todos, a todos los seguidores de Radio Miraflores. Así es, Rafael, efectivamente, como tú has mencionado, el escenario que se viene dando es caótico, pero más aún dentro de las acciones que está tomando la ministra, que dice que impedirá el cierre del Congreso cuando la población está viendo que a menos de 100 días no toman ninguna acción de beneficio para el pueblo, pero más aún es triste que ella esté fomentando la vacancia del presidente. Tiene ese doble discurso que no solamente la población lo puede ver, ¿no? Lo palpitamos y lo sentimos, que es lo más indignante. Esta situación yo creo que no va a conllevar a nada bueno, sobre todo para la población que viene soportando estos idas y vueltas de las autoridades. Correcto, Carlos. Juniors Lozano, politólogo, sociólogo, con tu respuesta frente a la pregunta de hoy. Imagínate, ¿no? Es decir,
las cosas se van polarizando cada vez más. El presidente mostró una falta de respeto cuando sacó, por ejemplo, a Ciro Gálvez del Ministerio de Cultura. Prácticamente no lo recibió por tweet, sacaba ministros, pero ahora ha estado en Bolivia haciendo una alianza con el MAS, el partido de Evo Morales. En el escenario también aparece que no se cumple las 72 horas para votar a los extranjeros que delinquían, como lo dijo hace 3 meses atrás. Es decir, apenas pasamos los 90 días, pero la situación es de una incertidumbre muy profunda. Juniors, con tu respuesta. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches con todo el público de Radio Miraflores. Bueno, desde hace algún tiempo es común que en nuestro país estemos hablando de crisis política, ¿no? Ha sido cambio de gobernantes, hemos tenido gobernantes a Kuczynski, a Vizcarra, a Mercedes Arauz, a Manuel Merino, y ahora el presidente Pedro Castillo, que fue electo en circunstancias muy extrañas y con consultas a la legitimidad de su elección. Bueno, me parece de que siguen presentes las viejas mañas de los partidos políticos, ¿no? Actualmente vivimos en un estado permanente de judicialización de la política, un interés figurativo y decorativo de estos fiscales de Odebrecht. Ya nadie habla de Odebrecht, ¿no? Así que vemos de que tal vez este sentido del desgobierno, de la legitimidad, del cuestionamiento a lo instituido, tenga intereses subalternos, ¿no? Que estén beneficiando a las personas que han venido disfrutando, mejor dicho, usufructuando los intereses nacionales, ¿no? Como son todas estas personas que están involucradas en Odebrecht y que ya nadie está hablando de ellos, ¿no? Desde hace algún buen tiempo. Parece que el problema principal de la corrupción en el Perú nace en la Constitución de 1993 y no nace de estos actores que han utilizado su dinero y han utilizado a los servidores públicos para corromperlos y sacrificar nuestros recursos, sacrificar nuestros intereses nacionales con megaproyectos u obras de inversión pública con exceso de costos. Correcto, Junior. Ahora, Humberto, mira, se ha dado una situación, ¿no? El presidente hace una matiné, está bien tener un cumpleaños, cosas así, pero hay austeridad también, debería haberlo, y hay una cantidad de público que ingresó a Palacio de Gobierno cuando hay pandemia todavía y debe haber cierto distanciamiento. Vemos también, por ejemplo, que los ministros, cada uno está en una situación llevando gente a su alrededor, a la alta dirección, al asesoramiento, a personas cuestionadas. Vemos también congresistas del mismo oficialismo que ya van marcando posiciones distintas o es una estrategia. La misma oposición, vale decir Fuerza Popular, Renovación Popular y otros, todavía no son tan coherentes tampoco, pero vemos que hay marchas en las calles de un lado y de otro. La gente de Perú Libre o simpatizantes del gobierno, la gente de la oposición. Es decir, ¿cómo ves esa realidad, estimado Humberto Vázquez? ¿Cómo enfrentar esa incertidumbre? El dólar todavía alrededor de los 4 soles, el pollo caro, el gas caro, en fin. Es decir, es una situación muy delicada. Desde el primer día de gobierno, o del momento que juramentó el 28 de julio Pedro Castillo en el Congreso de la República, tuvo un comportamiento definitivamente, digamos, hasta sospechoso, ¿no? O sea, creo que, no sé si lo hace al propósito, sus asesores no saben asesorar, o además el partido que lo llevó tampoco garantiza ninguna transparencia. Abandonar en buena cuenta Palacio de Gobierno y ponerse prácticamente en la clandestinidad significa abandonar su trabajo y su responsabilidad. Un presidente del país, en el momento que es proclamado, elegido, mucho más en el momento que juramente el cargo, se saca la camiseta partidaria y se pone la camiseta del país que es elegido. Es una gran responsabilidad que asume para todos, no solamente para un grupo, pero lo que hemos visto hasta aquí, primero, un abandono de trabajo. Segundo, nombra un gabinete que definitivamente era insultante para los peruanos, ¿no? Un canciller, Béjar, que totalmente desprestigiado y comprobado por
participación en Sendero Luminoso, un ministro de Trabajo, Maraví, que de igual manera, ¿no? Que tiene no solamente procesos judiciales por terrorismo, sino comprobada la participación en muchos actos de criminalidad, de asesinatos. Frente a ello, en este segundo gabinete sigue haciendo lo mismo, nombrar un ministro de Interior a una persona que está totalmente cuestionada en su institución que ha pertenecido y que es prácticamente un insulto y una burla para toda la institución. Creo que esas cosas, definitivamente, el ministro de Defensa, que hasta ahora no ha sido cambiado, que también es un ex policía retirado con muchas faltas y con muchas cosas de comportamiento profesional, que no tiene ética, que no tiene valores, que no tiene principios, creo que afectan demasiado la imagen del gobierno. Y mucho más, estimado Rafael y estimados panelistas, cuando fallece Abimael Guzmán, ¿qué cosa hizo el Ejecutivo? ¿Qué cosa hizo el gobierno? Simplemente cayó, o sea, porque no supo qué hacer y cómo enfrentar ese problema, porque era parte de ellos, porque se sentían como que tenían que venerar a esta persona cuando ha sido un criminal, cuando ha destruido nuestro país. Acuérdense de la década que hemos vivido del terrorismo, cuando se volaban las torres de electricidad. ¿A quién afectaban? A los más pobres, porque el que tenía dinero compraba su motor, tenía electricidad pues con su propio dinero, pero los pobres eran los que sufrían las consecuencias. Eso significa, con todo esto, apología al terrorismo, no saber enfrentar estas cosas que son tan delicadas para liderar una nación. Está comprobado que estos delitos definitivamente son causales de vacancia. Creo que los asesores de los congresistas, ¿dónde están? Que no analizan esto y ya debieron presentar hace rato la moción de vacancia y no esperar que el Ejecutivo ahora les ha ganado pidiendo facultades, ¿no? Una moción de facultades donde ya no le pueden dar, donde tienen que dar la confianza al segundo gabinete, que es tan igual que el primero. Frente a eso, definitivamente, ahora burlarse de los peruanos, irse a Bolivia, hacer un pacto con Bolivia, cuando sabemos que Evo Morales está totalmente vinculado con el narcotráfico, con Cuba y con Venezuela. Eso para nosotros, como peruanos, definitivamente es muy peligroso y creo que el país no debe caer en esta situación que es lamentable. Permíteme, Humberto, una pregunta antes de darle la palabra a Carlos y a Junior Lozano. ¿Tú estarías de acuerdo viendo una tercera vía entre la vacancia y el cierre del Congreso? Hay una polarización en el país. En 90 días hemos vivido cosas muy delicadas. ¿Hay una tercera vía para ti? Yo creo que sí, estimado Rafael, porque el pueblo tampoco se siente garantizado por este Congreso que está demostrando incapacidad. O sea, este Congreso solamente sería un Congreso para convocar nuevas elecciones, porque han demostrado que no tienen la formación política y mucho menos la capacidad y el asesoramiento que necesita una persona para enfrentar los graves problemas que tiene el país. El Congreso es el representante del pueblo, ahí estamos representados. A través del Congreso, el pueblo gobierna o controla al gobierno de turno, porque tiene que fiscalizar y tiene que legislar a favor del pueblo. Los contratos se pueden revisar en el Congreso y no han demostrado absolutamente nada. Las comisiones investigadoras no funcionan. Eso demuestra de que este Congreso no sirve para que esté ahí. El pueblo está cansado de políticos improvisados y creo que el Perú de una vez por todas necesita buenos gobernantes y buenos parlamentarios para poder salir adelante. Acá tengo un comentario. Isabel Segarra dice: usted la tiene claras, don Humberto, muy bien, lo felicito por su valentía, así se dice las cosas de frente y sin miedo. Diomedes Vizconde Linares dice: el gobierno es parte del pensamiento de Abimael Guzmán y no quiere salirse de esa ideología. El Congreso debe tomar dignamente la actitud de vacar al presidente, nos dice Inés Castillo Linares también, nos comenta. Adelante, Carlos, de lo comentado, visto hasta aquí, tu posición.
Sí, el análisis teórico que uno puede tener es que el Congreso representa al pueblo, pero en la práctica estamos viendo que estos congresistas solamente ven sus intereses personales, no ven otras cosas, porque desde ya los demás de 100 congresistas estuvieran viendo alguna ley que beneficien al pueblo, cuando están haciendo todo lo contrario. Tengamos en cuenta que el presidente ha ganado en unas elecciones, ¿correcto? Por mayoría democráticamente, según el Jurado Nacional de Elecciones. Pero lo más triste que fuera el show mediático y circense que hace el Congreso, el gobierno, el Ejecutivo, paralelamente no hace nada, porque son dos poderes distintos. El presidente debería estar encaminando, tomando las iniciativas, ¿para qué? Para reactivar la economía. Eso sería lo idóneo. El presidente, muy al margen de los problemas del Congreso, el presidente se enfoque a reactivar la economía. Estamos viendo este problema con el gas de camisea, que ya lo tenemos mucho tiempo. Tenemos el tema con las exportaciones. Estamos viendo que con containers vienen a nuestro puerto del Callao a dejar miles de embarcaciones y de containers, pero nuestra pregunta es, ¿cuánto exportamos nosotros? ¿Cuánto exportamos, mandamos al extranjero? Porque eso se define en puestos de trabajo para el sector, ¿no? Para los peruanos. Caso contrario, viene haciendo todas estas realidades. Y todas las gestiones que hace el presidente, que toma por iniciativa o intenta hacer, son apañadas por el Congreso. Lastimosamente, somos conscientes que hemos visto que el presidente no cuenta con una estructura orgánica, con un soporte partidario, no lo tiene. Quizás está intentando hacerlo ahora, pero es imposible. Ya la población ha soportado 2 años de encierro, su situación económica se ha agravado más y consideramos que el presidente se encuentra en una situación terrible. ¿Lo vacan a él? ¿El pueblo se levanta? ¿O cierran el Congreso y ponen a otro Congreso con elecciones? Porque esto ya se ha dado, ya lo hemos visto y no pasó nada. Sí. Además, estos congresistas creo que no dan la talla como debe ser. Y eso cualquier persona, entonces, Carlos, cualquier joven lo puede ver. ¿Lo más salomónico sería hacer nuevas elecciones, Carlos? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque no vemos a estos congresistas, ven sus temas personales, nada más. Así es. Bien, Carlos. Vamos con Junior Lozano. Quiero agregar un poquito al debate. Amigos y amigas, compartan este contenido. Agradecemos a Isabel Segarra, a Diomedes Vizconde, Inés Castillo Linares, a todos los que nos siguen, compartan este contenido. Estamos con Carlos Torres Martínez, CEO de Nacional TV Perú, estamos con el colega periodista Humberto Vázquez Rafael, de Chiclayo, estamos con Junior Lozano, politólogo y sociólogo. Hasta aquí lo que estamos madurando nosotros como planteamiento es que la tercera vía sería nuevas elecciones, porque si vacan al presidente va a haber reacciones muy fuertes. Si se cierra el Congreso, va a haber otro tipo de reacciones muy fuertes, el Perú se va polarizando, y en este contexto, de 25 presidentes regionales, por lo menos 19 complicados en una serie de problemas, entraron a la casa del gobernador regional de Arequipa, luego del de Puno, en fin, esa es la realidad que estamos viviendo. Al no haber un liderazgo en el Ejecutivo, un liderazgo en el Congreso, ojo, que también hay que pedirle cuentas al Ministerio Público, hay que pedirle cuentas también al Poder Judicial, y ahorita vienen las ratificaciones de supremos y otros jueces y fiscales, cuestionados muchos de ellos. Ese es el contexto, Junior Lozano. Adelante con tu visión. Bueno, sí, nosotros estamos viviendo las consecuencias de un proceso político de experimentos, ¿no? No sé si recordarán las elecciones tan afamadas del sí, sí, no, donde lejos de fortalecer una clase política sólida, inteligente y con experiencia, teóricos de la ciencia política de una reconocida universidad progresista, se enfatizaron en la necesidad de que no exista la reelección de parlamentarios. Y ahorita estamos viviendo las consecuencias de estas situaciones, ¿no? Parlamentarios que lejos de tener una experiencia política vasta, se han dedicado solamente a la asesoría, nunca han tenido capacidad de decisión, nunca han administrado recursos públicos, en pocas oportunidades han dirigido una dirección de importancia a nivel ministerial, y esto viene como consecuencia también de un proceso político que
en donde ahora vemos a una derecha golpeada, deprimida y con ganas de vacar a un presidente, pero también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Esta derecha le ha hecho el juego también a la izquierda. ¿No? Le ha hecho el juego porque lejos de fortalecer cuadros ideológicos, lejos de fortalecer autoridades políticas, lejos de fortalecer candidaturas y lejos de crear una corriente ideológica contraria a la progresista, se dedicó a jugar en pared con ellos, ¿no? Por ejemplo, muchas empresas mineras se dedicaron a contratar ONGs de izquierda, ¿no? Con el fin de quedar bien con estas ONGs de izquierda y eh, vagamente se podría decir de que estas ONGs de izquierda los apoyarían a mediano plazo, ¿no? Pero lo que vimos es de que las capacitaciones de estas ONGs en lugares mineros solamente enarbolaban discursos progresistas, discursos de ataque al sistema económico vigente, de ataques a la constitución política y empoderaba a ciertos actores locales de tendencia radical, se podría decir. Así que lo que estamos viviendo más que nada en conclusión es consecuencia de una serie de acontecimientos nefastos políticos, experimentos políticos que se han hecho con plata de todos los peruanos, como el referéndum sí, 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 no, nefasto en toda la palabra, y también una derecha de que se ha dedicado más que nada a también apoyar a estas personas, ¿no? Que ahora cuestionan la constitución política, que ahora cuestionan el modelo económico vigente, y ya estamos viendo las consecuencias, no solamente en el centro del país, sino también con nuestra empresa minera Antamina, que aporta de 10 a 14 millones de dólares diarios a la economía nacional. Junior, tú acabas de decir algo que es bastante importante y que Humberto y Carlos seguramente están tomando nota al respecto, porque has descrito lo que realmente ha ocurrido en el país. Es decir, una derecha con sus minas que contrataba a las ONG de izquierda. ¿Para qué? Para tratar de quedar bien. Un grupo mediático tan grande que hizo marchas para tumbar a Merino, organizó las marchas prácticamente mediáticamente, con otros canales, 4 o 5 canales grandes, ligadas a la gran banca, a las AFP, a las corporaciones, porque son los que tienen su publicidad y viven de esa publicidad, más la publicidad que Vizcarra les daba. Juniors, tú nos puedes dar un poquito más ese enfoque, ayudarnos a entender, es decir, una derecha cavernaria, reaccionaria, con minas, con corporaciones, pero qué bien baila cuando se junta con las ONG marxistas-leninistas. Y un Pedro Franque, que no sé si es un Frankenstein, que habla, dice, le pique el ojo cuando ve un buen carro, un Maserati, un Lamborghini por Miraflores, o cuando ve, pues, y le patea el hígado. Es decir, le da cólera también eso. Es decir, esos rojitos que son rabanitos, rojos por fuera, blancos por dentro, muchos de ellos con ONGs, y qué bien han estado con esa derecha y ese grupo pulpo mediático que tapaba las cosas y bien que eran socios de Odebrecht. Un detalle más, danos al respecto, estimado Juniors. Bueno, algo que yo he visto en estas últimas semanas es de que la derecha peruana está siendo víctima de todo lo que sembró a lo largo de todos estos años. No solamente la derecha ayudó a que se cuestione la constitución política de 1993 y su modelo económico, sino también ayudó y financió proyectos donde se cuestionaba también la lucha política contra el terrorismo, ¿no? Entonces, estos dos bastiones que hemos tenido a lo largo de 20 años, que es la derrota del terrorismo, o mejor dicho, reducir a Sendero Luminoso a su mínima expresión, y también el modelo económico exitoso, ¿no? Que viene desde la Constitución de 1993 y que ha reducido la pobreza de muchos peruanos, ¿no? Es prácticamente porque esta derecha se ha dedicado a quedar bien, no se ha dedicado a abrir universidades, no se ha dedicado a formar líderes de opinión, no se ha dedicado a formar una corriente política seria, ¿no? Lo que hemos visto es que esta derecha se ha dedicado a hacer mercantilismo barato, a transar con los presidentes, a exigirles publicidad estatal, y ahora los vemos desesperados
fomentando la vacancia presidencial de un señor que nos guste o no, pero fue elegido, fue elegido también por la población, ¿no? Entonces, lo que vemos en conclusión es que la derecha peruana es causante de lo que estamos viviendo, porque ellos tuvieron la oportunidad de proteger el modelo económico, tuvieron la oportunidad de proteger la lucha antisubversiva, pero no lo hicieron. Correcto. Los asháninkas ya ellos mismos están capturando a narcos y están agarrando la droga, o sea, los asháninkas se están rebelando, están protestando y ellos están diciéndole al Perú, oiga, acá hay tanta corrupción que dejan salir la droga y ya todo el mundo ha maltratado a los asháninkas. Muy bien, Humberto, con ese dato también vamos contigo. Debo de comentar que Diomedes Vizconde nos dice, Pedro, o sea, Franque, es un ministro de odio y resuelve los problemas con el hígado. Pilar Guaycotrina dice, muy interesante las entrevistas, felicitaciones por la gran responsabilidad con el país que tenemos desde aquí, desde este programa, y nos desea éxitos. Adelante, Humberto Vázquez Rafael. Gracias, estimado Rafael. Creo que lo que hemos vivido en estos últimos 20 años y un poco más es algo que ha carcomido nuestras instituciones democráticas y ese es el problema serio. Los partidos políticos prácticamente no existen. El primer partido y el más organizado, el que tenía definitivamente liderazgo en el Perú, que era el APRA, no existe. O sea, su líder tuvo que suicidarse porque yo creo que el error de los partidos políticos que han gobernado estas últimas décadas ha sido solamente corrupción y buscar protegerse en el Poder Judicial. Solamente se dedicaban a nombrar jueces, fiscales, allegados a ellos para que les protejan de toda la corrupción que estaban haciendo aliados, la izquierda y la derecha. Aquí no hay ningún partido que se salve. Tampoco es cierto de que la derecha haya gobernado, porque no tenemos partidos de derecha en el Perú. El PPC era el único que nunca ha gobernado. Acción Popular representaba a la derecha, que no es de derecha, porque no sabe ni a dónde está, ¿no? Cuando quiere va a la izquierda, cuando quiere va a la derecha. Por lo tanto, creo que eso es lo que está sufriendo las consecuencias de nuestro país. Y acuérdate, estimado Rafael, acordémonos todos que Duberlí Rodríguez, siendo de izquierda, dijo que los grupos de izquierda o marxistas tenían 800 magistrados en el Poder Judicial para protegerse. Esto de las adendas, esto de las consultorías, ha sido un robo legalizado a las arcas del Estado. O sea, yo gobernante, yo alcalde, yo gobernador regional, creo mis consultorías para que me digan si debo hacer este proyecto o no debo hacer, si está bien o no está bien, y eso te cuesta millones. O sea, solamente se dedicaron a robar, a saquear al país. Un proyecto, te pongo un ejemplo, un proyecto Olmos, que la contrapartida del Estado, el proyecto de irrigación Olmos, que solamente el Estado tenía que invertir 75 millones de dólares y el resto tenía que ser inversión privada, el Estado terminó invirtiendo 850 millones de dólares, pero no contentos con eso, de robarle al país esa cantidad de dinero, terminaron haciendo un reservorio mal hecho, que tiene una cantidad de agua muy poca y no genera energía eléctrica. Proyectaron para engañarnos de que van a hacer las cosas bien una nueva ciudad de Olmos, presupuestando cerca de 1.500 millones de dólares. Y esa nueva ciudad de Olmos no existe, es una ciudad fantasma. Todo ese dinero se lo han desaparecido. ¿Y dónde están los culpables, los responsables? ¿Quiénes han sido? Los de izquierda, apoyados, por supuesto, con todo, o sea, todos ellos se han coludido. El fujimorismo creo que lo único que ha hecho es perjudicarle al país porque definitivamente no tiene liderazgo. Ellos pueden presentar su lista parlamentaria, pero creo que postulen a la presidencia le hace mucho daño al país y le va a seguir haciendo daño, porque con los fraudes electorales lo pasan al candidato del fujimorismo a la segunda vuelta porque saben que tiene desprecio del pueblo también por su corrupción y hacen ganar a quien quieran ellos. O sea, creo que eso es lo que estamos pagando definitivamente. Correcto, Humberto. Estimado Carlos, mira, justo acá estamos hablando, ¿no? Lo mal que está el Ejecutivo, lo mal que está el Congreso, y acá hay proyectos de ley que vienen de más atrás, que por ejemplo las bancadas deberían utilizar mejor, ¿no?
cuando hemos hablado aquí en el panel y hemos visto que los fiscales no hacen bien su trabajo, que no debe, por ejemplo, a Susana Villarán le tocan con pétalos de una rosa, mientras que Alan, acá se ha mencionado, tuvo que ser empujado y hasta se suicidó. A Keiko le tratan también de una manera y de otra a Nadine Heredia. Pero todo esto podría acabarse si es que los parlamentarios de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, por ejemplo, revisan el proyecto de ley de la excongresista María Teresa Cabrera, cuando ella trata de proponer y legislar el tema de la colaboración eficaz, poniendo puntos científicos de dogmática penal muy importantes para que no se utilice el tema de la colaboración eficaz y por años tengan abiertos expedientes o carpetas y así se persigue al rival político, se persigue a voces incómodas, pero no se llega a terminar investigaciones, acusaciones y menos sanciones. Toledo todavía está en Estados Unidos y si es que algo de esperanza hay que lo traigan es por la justicia de Estados Unidos, no necesariamente por aquí, por este trabajo. Odebrecht tuvo una colaboración eficaz muy bonita, se ha ido de rositas la gente de Odebrecht y nos ha dejado embudinados a todos los peruanos. Ese proyecto de la excongresista María Teresa Cabrera, por ejemplo, lo puede usar el Parlamento hoy para poner orden en el tema de la colaboración eficaz y acabar con lo que ha dicho Juniors, la judicialización de la política o la politización de la fiscalía. ¿Qué nos dice Carlos? Sí, yo considero que todos estos procesos no se van a terminar. La población, mientras que vea que sus autoridades no hacen nada por ellos y no mejore la economía del país, en la parte económica, ellos van a seguir igual. ¿Por qué? Porque pueden ver que les pongo un ejemplo simple, desde que inició la cuarentena, pudimos ver que altos funcionarios de la policía, ¿no? De la policía generales, cumplieron diferentes ilícitos. Hasta el momento no existe una sentencia firme, no existe nada. Entonces la población se indigna y lo mismo puede ver en el Poder Judicial, los jueces, los fiscales, que todo está carcomido. Cuando ven que sus obras, sus proyectos para sus comunidades no les son viables y ven el alto robo que existe en el gobierno, la población se va a indignar. Cuando podemos ver esa ley o la norma que las congresistas u otras congresistas puedan sacar y no tienen función ya de las miles de leyes que tenemos, pero no se repercute un desarrollo, la población siempre se va a poner en malestar. Cuando veamos que los medios de comunicación desinforman, ya sin pelos en la lengua, te insultan ya tu intelecto y tú por lo que ves y analizas, te indignas. Entonces, ante toda esta situación, yo creo que las leyes que puedan sacar o modificar, creo que está de más. Creo que con las que tenemos debemos empezar a trabajar y ejecutar. Y eso le corresponde a todos los congresistas. Irónicamente, este congresista Nano García, en unas declaraciones anteriores, mencionó públicamente que 930 soles es mucha plata en algunas regiones del país. Sin embargo, él manifiesta que 15,000 y pico de soles que ellos ganan es muy poco. Entonces, ese tipo de mensajes que lanza la población, erróneos o no, lastiman la susceptibilidad de las familias, de la canasta básica familiar. Es ahí donde se concentra todo, en la economía, por la falta de empleo. Si los ciudadanos tienen empleo, tienen salud, tienen felicidad, tienen tranquilidad, las familias progresan, pero eso no se ve hasta el día de hoy. Respecto al Perú en este momento y frente a lo que se llama también el castrochavismo, estimado Carlos, las varias visitas que ha hecho Morales aquí al país, el tema de las protestas, donde se ha radicalizado, por ejemplo, protestas en Ayacucho, Coracora, el tema de Antamina y otro tipo de situaciones donde ya el presidente está yendo por un partido político propio. El sindicato SUTEP ya tiene un competidor en FENATE, que es otro sindicato que surgió justo con este gobierno, apenas juramentó el presidente. Es decir, ¿qué señales están dando, estimado Carlos, en la actual coyuntura? De mi punto de vista, ese es un tema estratégico, geopolítico, que los ciudadanos peruanos se tienen que dar cuenta. Ahí el señor viene, le brindan cámara, le dan cámara,
también puede ser estratégicamente para motivar de repente su presencia del comunismo acá, pero los ciudadanos peruanos yo no creo que lo sigan o lo seguirán por una u otra razón, pero que influya políticamente en nuestro país, yo no lo veo. Creo que más es que todo manipulado, inducido para hacer creer ese tipo de acciones. Esa es mi opinión certera que te podría dar. Correcto, Carlos. Estamos entonces, amigas y amigos, compartan este contenido. Gracias a Pilar Guay Cotrina, se debe limpiar a todos esos corruptos y con problemas de terrorismo. Si queremos limpieza, como siempre lo pidieron, entonces, ¿qué se hace cubriendo tanta irregularidad? Diomedes Vizconde, es necesario tener políticos honestos, realmente honestos. Actualmente hay 19 gobiernos regionales comunistas corruptos en problemas. Isabel Segarra, es muy lamentable lo que ocurre en nuestro país. Necesitamos políticos probos que trabajen a favor del pueblo, con manos limpias de verdad y por consiguiente no caigan al encanto de la corrupción. Hay más comentarios. Junior Lozano, entonces, esta situación es muy difícil. Hay un entrampamiento mayor por el lado del Ejecutivo, por el lado del Congreso, sea la vacancia, sea el cierre del Congreso. Es decir, en uno y otro lado ya hay enfrentamientos que podrían agravarse y generar incluso posibles víctimas, porque hemos visto que la policía ha estado actuando en el centro de Lima para evitar el choque entre las fuerzas o los partidarios del Ejecutivo contra los que simpatizan con la oposición en el Congreso. Es decir, en cualquier momento esa situación va a ir agudizándose más. La salida podría ser nuevas elecciones. Esto se dijo hace mucho tiempo atrás, incluso antes de la segunda vuelta y luego de la segunda vuelta, antes del 28 de julio. Pero hemos vivido estos 90 días, los primeros 90, ya casi 100 días del gobierno de Pedro Castillo, en una situación muy delicada donde no se ve un horizonte claro de salida para el país. Adelante, Junior. Sí, bueno, esperemos que no lleguemos a ese extremo de convocar a nuevas elecciones, ¿no? Esperemos de que se pueda llegar a un punto medio donde el presidente abandone esta idea de fomentar un cambio en la Constitución a través de una asamblea constituyente y resuelva primero el tema económico, ¿no? Justo estos días el presidente, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo dio una resolución diciendo de que no, el domingo de Halloween, el Día de la Nación Criolla, nadie podía, o sea, no se podrían hacer fiestas, ni se podrían abrir locales, ni nada, y es una decisión contradictoria, porque si está dando feriados el lunes y martes, con el fin de abrir la economía, con el fin de reactivar la economía, como el día central de reactivación económica, como es el día de la canción criolla y el día de Halloween, vas a prohibir a los negocios que se desarrollen, ¿no? Y solamente esto ha beneficiado, ni siquiera para incentivar el turismo, porque el turismo, si tú quieres incentivar y reactivar el turismo, tienes que saber de que existe una vida nocturna que puede ser aprovechada por diversos inversionistas o diversos empresarios. Y esto solamente ha beneficiado a la gente que trabaja en el sector público, ¿no? Que también ha venido trabajando por Zoom, ha venido trabajando por Google, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas decisiones del Ejecutivo contradictorias, lo único que hacen es generar malestar en la población. La gente, el común de la gente necesita trabajar, necesita aprovechar un lunes, un martes para poder cerrar sus cuentas. Ya está viniendo Navidad, ¿no? Y toda esta crisis que está viniendo, la inestabilidad política, la falta de confianza de los inversionistas, nos va a pasar factura, ¿no? Como te estaba comentando, el hecho de que Antamina, una de las empresas mineras más importantes que aporta de 10 a 14 millones de dólares diarios, no esté produciendo por varios días, es una cachetada a la pobreza, porque ese dinero bien empleado significa mayor cobertura hospitalaria, construcción de carreteras, implementación de escuelas, implementación de hospitales, etcétera. Entonces, si vamos a estar pensando en nuevas elecciones, me parecería que no es el escenario correcto para los peruanos, porque generaría mayor inestabilidad política y también generaría mayores costos a nuestra vida económica. Correcto. Vamos en esta ronda a analizar el 4 de noviembre, día de la revuelta de
José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II, el año 1780, se rebeló en Sangarará, se enfrenta al poder realista, un 4 de noviembre, pero este 4 de noviembre Mirta Vázquez debe estar en el Congreso de la República. ¿Qué les parece Mirta Vázquez? ¿Qué conocen de ella? Presidenta del Consejo de Ministros, marchó a favor de Vizcarra para bloquear a Merino, después estuvo muy cercana a Sagasti, en fin, Mirta Vázquez como elemento en esta semana importante para el 4 de noviembre. Adelante, Humberto. Sí, estimado Rafael. Creo que Mirta Vázquez, su papel más que todo como presidenta del Congreso, ¿no? Fue una presidenta del Congreso que no demostró capacidad y mucho menos voluntad para lograr ayudar para que el país se desarrolle, ¿no? O para que el país tenga una viabilidad, sino al contrario, se enfrentó con su propio parlamento. Creo que marchar para sacar a Merino fue uno de los intereses que ellos tenían en hacerse del poder para controlar las elecciones. O sea, por lo tanto, esta persona no da ninguna garantía porque no hemos tenido unas elecciones limpias. Creo que ese es un problema muy serio y una carga muy pesada que ella lleva. Merino demostró ser un hombre que solamente buscaba interferir las elecciones y no gobernar, porque no gobernó en absolutamente nada. Creo que ese antecedente de Mirta Vázquez es muy preocupante para el país. Creo que el Congreso debe tener en cuenta esto y deben sus asesores prever toda esta situación, que Mirta Vázquez no tiene ningún interés para desarrollar el país, sino al contrario, porque sus ministros ni siquiera creo que tienen consideración de ella. Ella dice, yo no lo nombré presidente, o sea, que significa que esa persona está ahí de más. El presidente tiene la gran responsabilidad de analizar este tema. Es más, ¿no? Cualquiera ciudadano que creo que hubiese estado de presidente, no creo que hubiese permitido mandar un consejo de ministros, pedir una moción, la aprobación para seguir gobernando con ministros tan cuestionados. Creo que eso es lo que más preocupa en este momento a los peruanos, porque no hay capacidad definitivamente de ningún lado, ni del Ejecutivo ni del Legislativo. ¿Qué pasaría si en este momento definitivamente se da la vacancia? El Congreso también está desprestigiado. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta que cuando se hace bien una inversión, cuando tenemos buenos funcionarios, buenos líderes políticos, la inversión es lo de menos. O sea, lo importante es que tengamos una salida concreta y que tengamos personas de buena voluntad que quieran servir a la nación. No postulen gente que solamente busca un interés personal o, en este caso, la ofensa que dan estos congresistas diciendo que el sueldo no les alcanza. El sueldo no debe ser primero, sino primero es el servicio, ¿no? O sea, yo puedo ganar bien si estoy cumpliendo una buena labor, o yo puedo pagar buenos asesores, así me cueste de mi bolsillo, pero tengo que con eso hacer una buena gestión. ¿De qué me sirve asesores que solamente me miren las fotos, ¿no? O sea, eso es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. No demuestra el trabajo de los asesores, ni de los parlamentarios, ni del Ejecutivo. Creo que eso es lo que más perjudica a nuestro país. Por ejemplo, con esta, digamos, versión de que no podemos tener dos cámaras porque era muy costoso, porque tendríamos más burocracia, se desapareció, se disolvió la Cámara de Senadores y hasta el día de hoy no lo tenemos. Cuando eso no es un costo, porque los senadores son los que fiscalizan el trabajo de los diputados y ven realmente si conviene o no conviene los proyectos que se están aprobando. Bien, sobre Mirta Vázquez, estimado Carlos, ya escuchamos la vez pasada su presentación frente al Congreso. Ahora tiene que ir ella para el tema del voto de confianza. ¿Le darán el voto de confianza? ¿No le darán? ¿Qué ausculta Carlos Torres Martínez? Ante todo, tenemos que comprender que cuando Castillo y todo su equipo se lanza en campaña, él dijo lo que aún sostiene, el cambio de constitución, ¿correcto? Sobre todo en los capítulos económicos.
Hasta ahí queda ese escenario, ¿correcto? Entonces, eso él lo ha venido marcando desde hace tiempo, lo han mencionado los cuatro vientos. Igualmente sus ministros, que en el tiempo estaba el señor Guido Bellido, que también lo manifestó. En el otro escenario que se viene dando, esto de que tenemos que ser tolerantes con la democracia, ese escenario ya lo vivimos con el sí y con el no, con la señora Villarán, ¿correcto? Que por la democracia, porque teníamos que ahorrarnos unos millones, el Perú no podía hacer. Y ya vimos de qué sirvió todo eso. A la población, si no le llega el dinero, no le interesa, porque no lo conoce esos millones, nunca lo ha visto ni nunca lo va a ver. Eso, o sea, ese concepto de ahorro al país, si no le cae a la población, no lo entiende. Entonces, desde ahí tenemos que entender que esta lucha va a seguir porque el protagonismo, vamos a ponerlo entre la izquierda y la derecha, son distintos. Está la población que quiere un cambio para mejora, pero vemos el escenario de la derecha que solamente está protegiendo sus intereses, pero no los intereses nacionales. Eso que quede bien claro. Entonces, desde ahí ya viene. Sobre el voto de confianza, dejémoslo saber en el escenario político qué es lo que se puede dar, ya las características que ha mencionado el señor Humberto, ya no me podría tenerme a especular, ya que el escenario político está bien variopinto que se viene dando. Pero sí nos queda claro que tiene que haber un cambio, al menos desde el punto de vista de mi persona, un cambio en el capítulo económico, porque es la única forma que va a desentrampar los monopolios. Muy al margen que una empresa esté o no esté, puede ausentarse un mes, 2 meses, eso no significa que el país va a desaparecer. Vendrán otros inversionistas, otros capitalistas con mejores reglas que le pueda brindar el país. Pero si el presidente Castillo no tiene un equipo de ministros lo suficientemente idóneos, leales, con los valores que han mencionado, pues todo esto no va a caminar. Así de contundente realmente, Carlos, como lo indicas. Diomedes Vizconde dice: el Congreso no le debe dar el voto de confianza. Si toman en serio sus funciones, van a tener 87 votos, con lo que vacarían a Castillo antes que el Congreso quede disuelto. Vamos con Junior Lozano para terminar esta parte con Mirta Vázquez y entrar a otro escenario. Ahora, es interesante el tema liderazgo, Castillo, que hemos visto pues que no está asumiendo ese liderazgo, porque incluso él podría liderar. Lo que pasa es que está enmarcado en querer una nueva constitución, porque podría liderar esos cambios que Carlos plantea en el capítulo económico, ¿no? Es decir, hacer reformas como lo establece la propia Constitución del 93, el mecanismo que está ahí instalado para hacer las reformas pertinentes. Adelante, Junior. Sí, a lo largo de estos tiempos también hemos visto que nuestro Estado peruano es visto como un botín, ¿no? Es visto como un botín y esto ha generado precariedad e incertidumbre. Lo que yo te quería decir también, Rafael, era sobre el tema de la judicialización política, y también hay que darnos cuenta que no solamente existe la judicialización política, ¿no? Sino también el tema de la mediatización de la justicia. Justo estaba viendo las últimas encuestas y te preguntan, ¿no? ¿Usted cree si el señor tal es inocente? ¿No? O sea que un hecho objetivo como es una denuncia penal tiene que tener mayoría o tiene que tener minoría de la población. En un principio, Rafael, yo creo que estamos viviendo una etapa muy difícil, pero es consecuencia de 20 años de confrontación política, es consecuencia de reformas políticas que no han dado la talla. El sí, no, que lejos de fortalecer nuestra clase política ha hecho de que existan congresistas que no tienen la experiencia de vida, que solamente buscan su beneficio personal, ¿no? Resolver el tema de sus egos personales, y no ponen en agenda las principales demandas de la población, como el tema de la seguridad ciudadana, como el tema de la migración, ¿no? Son temas que escapan al debate parlamentario. Todo el debate parlamentario solamente se basa en decir, este ministro es así, este ministro es terruco, este ministro no es terruco, y así nos hemos pasado casi 100 días, ¿no? Casi 100 días del nuevo gobierno. Lo único que estamos generando es de que el próximo año, con las elecciones regionales y municipales, también elijamos otra vez mal,
¿no? ¿Por qué razón? Porque sabemos de que ahora para postular a cualquier cargo de elección popular solamente se necesita dinero. Ahora vemos de que gente sin experiencia política, solamente con estudios de posgrado y sin ningún manejo de la administración pública y del aparato estatal, pretenden ser alcaldes, ¿no? Pretenden ser gobernadores regionales, ¿no? Y esto va a seguir agudizando el problema que tenemos, ¿no? Que es el tema de que no tenemos una clase política, una clase dirigente eficiente, preparada y para tomar grandes decisiones. Lo que tenemos es una clase política que solamente piensa en sus egos personales, que solamente piensa en quedar bien, ¿no? Y no toma las decisiones políticas trascendentales para el futuro de nuestro país. Correcto. No tenemos partidos políticos orgánicos, con cuadros, con trayectoria. Prácticamente el sistema de partidos ha colapsado. Lo que existe es clubes electorales en realidad. Frente a esta alternativa, frente a esta problemática, estimado Humberto, ¿qué hacer? Porque aparentemente uno dice, mira, ya estamos terminando el año, la inflación, si bien hay una serie de indicadores que todavía no se desmarca, pero la inflación ha aumentado en el mes de octubre. Ya quiere más impuestos, impuesto a la renta, es decir, impuestos a los formales, sobre todo, con la delegación de facultades que ha pedido Pedro Frank, el gobierno, ¿no? En vez de, caramba, tratar de ampliar la base tributaria, se quiere a los que pagan impuestos cobrarle más. Es decir, es una situación muy, muy compleja la que estamos viviendo y que la factura se paga después. Los costos de la mina esta que ha dejado de operar Antamina se van a ir sintiendo en la región primero, en el país después. Es decir, sin instituciones tan importantes, sufre la clase media, sufre la gente que no tiene empleo, pero en ese contexto la situación tiende a agravarse más. ¿Qué alternativas visualiza Humberto Vázquez al respecto? Sí, estimado Rafael, creo que es un tema muy delicado. No tenemos partidos políticos que tengan escuelas políticas, porque creo que lo que deberíamos aprender es que en algunos países, por ejemplo, los parlamentarios que salen elegidos llevan como asesores a los que estuvieron en su lista, a los que no perdieron. Por lo menos tienen una preparación o tienen un interés por presentar proyectos o por hacer algo. Alguna vez conversé con un peruano de Huancayo, Feli Rivera, que trabajaba para Konrad Adenauer, y en la década del 80, Brasil, no sé si te acuerdas, Rafael, estaba a punto de estallar una guerra civil. ¿Qué es lo que pasaba? Que había demasiados ricos y demasiados pobres. Los extremos habían sido ya totalmente marcados. Y es lo que está sucediendo en el Perú. Entonces, ¿qué hizo Konrad Adenauer en el Brasil? Mandó un equipo de personas a Brasil para capacitar a los empresarios, que paguen mejor a su gente, que hagan mucha obra social, y fue la única manera de pacificar Brasil cuando ya era una bomba de tiempo. Y yo le preguntaba a él, pero si usted es peruano, ¿por qué no va al Perú para ayudar al país, a su país? Me dijo, me gustaría, quiero mucho a mi país, ¿cuánto me gustaría asesorar a un presidente del Perú? Pero me dijo, yo soy social cristiano y veo que en el Perú hay dos grupos, el PPC y la democracia cristiana, y mientras estén divididos no habrá ninguna posibilidad de estar en el país. Eso demuestra de que el Perú cada vez se divide en pequeños grupos, y ese es algo típico de nuestros políticos, de nuestros grupos políticos. En elecciones municipales y regionales se presentan pues cualquier cantidad de postulantes, ¿no? Y no tienen propuestas, y no tienen planes de gobiernos concretos, lo que tienen es una idea, y de ideas está lleno pues el firmamento. Lo que hay que tener es proyectos. Por ejemplo, en el Perú, ¿qué necesita para reactivar la economía? Necesita tener parques industriales para industrializar todos nuestros productos agrícolas y todo lo que producimos, todo lo que tenemos para exportar al mundo, ¿no? O sea, estos alcaldes o estos gobernadores regionales no tienen idea cómo se debe gobernar y qué es lo
que se tiene que hacer. O sea, se tiene que trabajar con todas las instituciones civiles, pidiendo proyectos, haciendo convenios, y es la única manera de tener más trabajo para el pueblo, y una vez que el pueblo tenga trabajo, va a tener mejores condiciones de vida, y definitivamente es la solución completa para ayudar a la población, es creando trabajo, no regalando bonos, ni haciendo demagogia con mentiras que definitivamente estos últimos gobernantes lo único que se han dedicado es engañar al pueblo que realmente no tiene la formación política y no tiene la capacidad para discernir de lo que les están diciendo. Porque este cuento de la Constitución lo vivimos desde Fujimori hasta aquí. Todos los gobernantes que no hacen nada y que se dedican a robar, lo único que dicen que hay que cambiar la Constitución. Y Estados Unidos tiene más de 200 años con una sola Constitución, cuando el problema es que no se resuelve lamentándose, sino se resuelve desde el primer día que uno llega a gobernar, ¿qué debo hacer de aquí para adelante? El pasado quedó ayer, desde hoy es mi responsabilidad y yo soy el único responsable de lo que pasa en mi gestión. Creo que eso es lo que falta, Rafael, que asuman su responsabilidad, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Definitivamente da pena y da vergüenza lo que pasa. El Congreso debe analizar qué pasó en el Perú. Por ejemplo, a Fujimori le dieron demasiada confianza, ese Congreso esperó, y Fujimori disolvió el Congreso. Igual pasó con Vizcarra, un Congreso que se enfrentaba, habiéndolo puesto ese Congreso a Vizcarra, y sin embargo lo disolvió, y su propio Congreso, por la incapacidad y por toda la corrupción que había con Vizcarra, lo tuvo que sacar, lo tuvo que vacar. Ese lagarto, lagarto es un tipo de antología realmente. Bien, Julia Soledad Sabogal nos dice que cierren el Congreso, esos congresistas no hacen nada, Nano Guerra García, un sinvergüenza oportunista que quiere que le paguen más sin trabajar. Pilar Guaycotrina dice, así es, el problema es el Ejecutivo, el presidente está llevando al país al caos. Diomedes Vizconde, inconcebible no ampliar la base tributaria. Y hay más comentarios. Carlos, ¿qué le diría al presidente? ¿Qué le diría Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso, el Ejecutivo? Porque al menos con Juniors hemos visto algunos casos y le dijimos al presidente Castillo, cuidado con migraciones, y ya cayó una persona en migraciones, se reestructuró, le dijimos, cuidado en energía y minas, se ha reorganizado energía y minas, cuidado con un asesor, un colorado, ya no es asesor el colorado, o sea, nos ha hecho caso Juniors, ¿no? El presidente. ¿Qué le diría Carlos Torres Martínez al presidente del Ejecutivo y a la presidenta del Congreso? Bueno, a la presidenta del Congreso que se dedica a hacer leyes para el país o mejorarlas y que no interrumpa otro tipo de funciones o llame la atención de la ciudadanía para intereses personales. Al presidente de la República, señor presidente, usted ofreció reactivar las MIPES con pequeños préstamos o pagar deudas. Eso haría una fuerte demanda de producción y sobre todo incentivar la compra del producto nacional, muy al margen de que pueda subir los aranceles de los productos del extranjero, para poder tener una competencia al menos similar o pareja, porque si no reactiva la economía y usted sigue dando bonos, esos bonos los van a pagar nuestros hijos en el futuro. Esto va a seguir prolongándose. Reactive la economía, los pequeños empresarios necesitan producir y trabajar. Una campaña agresiva de compra al Perú, que ya se ha dado, pero no ha sido con tanta fuerza. Recordemos que toda nuestra estructura democrática ya está. Los partidos están, todo está vigente y todo está ordenado. Considero que la problemática acá ni siquiera es de los valores, porque los valores están ahí, es de los ciudadanos que prefieren ver sus intereses, se guían por las ambiciones personales, descuidan los valores, descuidan la función orgánica, descuidan las leyes y las transforman y las deforman para su conveniencia personal. Cuando los ciudadanos tengan una convicción fuerte de cómo decidir una acción, no necesariamente porque sea ingeniero o porque sea doctor, si trabajamos bajo esos términos, mejor que sea un administrador, ahí el presidente. Buscamos a un ciudadano con los criterios, con empatía ciudadana. Para eso tienen los técnicos, los ministros, especialistas en diferentes áreas que pueden impulsar en sus áreas correspondientes. Desde ahí tenemos que empezar nosotros mismos
y ya dejémonos de consumir información basura, información tonta, que nos lleva, quizás hay gente que se pone más estúpida con el tipo de información que le llega, pero si nosotros meditamos que tenemos que consumir entre nosotros mismos, que tenemos que construir un futuro mejor para nuestro país, desde ahí yo creo que estamos avanzando bastante. Correcto, correcto, Carlos. Y Junior Lozano, efectivamente llega el Yanapay, llega a los presos, miles de presos reciben Yanapay, y hace poco di una charla a unos 10 jóvenes entre 20 y 30 años, y creo que 9 de ellos, de los 10, no recibió ningún bono, y son jóvenes que están presentando currículums a distintos sitios, todo, y a los presos le dan bonos, y a los jóvenes que quieren trabajar, necesitan aliento, no les dan. Junior Lozano, con la conclusión. Sí, bueno, la primera conclusión debería ser de que cada día hay más consenso político y académico en torno a que la necesidad y también a la pertinencia de una reforma constitucional para mejorar el sistema de pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La segunda conclusión que yo puedo decir es de que el presidente Castillo no tiene que juntarse, debería no juntarse con las personas que han gobernado este país con asesorías, con consultorías durante los últimos 20 años, ¿no? Trabajar con las mismas personas te va a dar los mismos resultados y no se va a poder resolver los problemas básicos que estamos atravesando nosotros como sociedad. Y tercero, esperemos de que poco a poco, espero, ¿no? Es algo un poco probable que pase, que las aguas puedan calmarse, que el legislativo y el ejecutivo dejen de estar en esta permanente confrontación y que lleguen a acuerdos comunes, ¿no? Implementando políticas sectoriales importantes para el desarrollo de nuestro país y sobre todo reactivar la economía, brindarle confianza a los inversionistas y que puedan próximamente reducirse los precios. Están correcto, muchas gracias. Me dice Henry que la hora se ha ido volando y estamos ya en el límite. Yo agradezco a Humberto Vázquez, a Carlos Torres Martínez, que siempre está en una labor social muy importante, a ti, Junior Lozano, un gran investigador de los temas de la estructura del Estado, por su participación. El tiempo nos ha ganado, pero esperamos convocarlos próximamente para seguir analizando más allá de la noticia, como sabemos hacerlo, en los puntos claves de la política, economía, y vamos a ir viendo también próximamente el tema judicial, porque es un poder, así como el Ejecutivo y el Congreso, que merece mejorar. El Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, Fiscalía, Tribunal Constitucional, vamos a ir echándole la lupa también. Gracias, amigos. Un abrazo a todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. A todos nuestros seguidores también, muchas gracias. Hasta la próxima.